Todo doctor, si me está buscando. Sí, 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 efectivamente. Estaba buscando justamente, doctor, Acá el doctor estoy. Enrique Majul es un docente de gran prestigio en la Universidad Católica mm, de Argentina, en la ciudad de Córdoba. Él tiene mucha experiencia en el tema que nos va a desarrollar en los siguientes instantes, que tiene que ver con un tema muy importante que está relacionado justamente con la innovación curricular, la integración de tecnología y metodologías en programas de pregrado y posgrado. Adelante, doctor Enrique Majul. ¿Cómo Bienvenido les a va? esta. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, me toca hablar el tema de innovación y tecnologías y voy a hablar justamente de una experiencia que hemos tenido justo con lo que cerró la doctora, que es el tema de inteligencia artificial y cómo nos abordó, cómo creció, el impacto que está teniendo y un poco una metodología que hemos encontrado de cómo insertarla tanto en el grado como en el posgrado. Algo que por ahí uno se pregunta, hay muchos grupos, en todas las universidades se viene hablando y en base a trabajar ya, yo fui decano durante 10 años, hasta el año pasado, y ya veníamos trabajando con estos temas y la verdad que fue un gran desafío el cómo integrar la inteligencia artificial, qué hacer con los alumnos, ya que como bien sabemos, en Argentina y en casi todos los lugares, las acreditaciones, los estándares para acreditar una carrera no lo exigen. Recién ahora puede aparecer algo, pero nunca lo exigieron. Pero sería, creo, irresponsable hoy en día de la universidad como docentes que los alumnos no lo tengan, no lo aborden, porque si no sería que egresan del grado y automáticamente tengan que hacer algún curso de actualización. Y yo creo que eso es el más grave error que hoy tenemos de tenerlo como algo que no va a ocurrir, porque sabemos de que cualquier profesión lo está usando en sus tareas diarias. Entonces creo que nos debemos el tema de la integración. Yo lo que voy a mostrar ahora, y que también quedo después a disposición, una metodología en donde involucramos 100% a los alumnos y que a partir de ahí yo creo que tiene que hacerse transversal a todas las materias. Dado de que no era necesario, como les digo, no es necesario, lo que se hizo fue dentro de una de las materias tomar algunas horas y dedicarnos a esto para ir insertándolo, pero creo que hoy ya se debe materia, se debe sí o sí partes de materia, o sea, no puede estar ajeno a esto. Por otro lado, me agarra en una parte justamente esta reunión donde me aparece a cada rato un tema de inestabilidad en la señal de internet. Entonces voy a compartir la pantalla, voy a apagar un poco el video para después seguir hablando para no tener problemas de que se me corte ni nada. Así que bueno, voy a compartir y voy a dejar un ratito sin el video para que no tener problemas porque ese cartel que me aparece tengo miedo de que se me corte. Bueno. Esto primero no es una charla teórica sobre inteligencia artificial, porque eso van a encontrar de sobra, y es algo mucho, como les digo, mucho más concreto, que es una metodología que diseñamos en la cátedra para enseñar a usar la inteligencia artificial dentro de una materia. La aplicamos primero durante un semestre entero y lo que quiero que ustedes se lleven es medimos lo que pasó. O sea, lo que hicimos fue probarlo en una materia de segundo año de una carrera de medicina, pero esto, quiero ser bien claro desde el arranque, no es solamente para medicina, yo creo que es una forma de enseñar y sirve para cualquier disciplina, para cualquier carrera, cualquier universidad. Lo que fue en medicina, obviamente por mi especialidad fue el banco de pruebas, pero aplica en cualquier cosa. La idea es que hoy se lleven una metodología que puedan replicar ustedes en un semestre, el semestre que viene, bueno, cuando ustedes quieran, una evidencia con números
Esto va a terminar en una publicación porque hicimos encuestas pre y post. Y un hallazgo que la verdad a mí me sorprendió cuando uno deja que los estudiantes se involucren, no piden libertad, no piden libertad de uso, lo que piden es reglas. La verdad que me sorprendió lo que hablaban los estudiantes. Vamos a empezar un poco por el problema y se los voy a mostrar con datos bien concretos de mis propios alumnos. Todos estos son números propios, ¿no? No es de la literatura mundial, sino propios hechos por nosotros. Prácticamente todos usan inteligencia artificial, 99% de los alumnos, y casi todos utilizan la misma herramienta, que fue la primera, que fue ChatGPT. Ahora miren el número en rojo. La usan mucho, pero verifican poco. Ese es un tema, uno de cada cuatro casi nunca comprueba lo que la IA les responde. Y en cualquier carrera, la verdad que esto es un gran problema porque si nosotros decimos una frase falsa, hacemos algún diagnóstico sobre un paciente, para que ustedes tomen dimensión, esto llevado a los especialistas en Estados Unidos el año el mes pasado, salió una encuesta que el 77% lo usa en su práctica médica y de ese 77% la mitad lo usa para tomar decisiones sobre los pacientes. Esa es una encuesta de la Asociación Médica Americana del mes de junio, que lo pueden encontrar el paper. Ahí tienen siempre mi contacto, ustedes me pueden pedir todos los materiales. Y eso es, estamos formando médicos y es lo que pasa después ya con el médico formado, hoy ya lo están utilizando en ese número. Entonces, esto, diríamos, nos alertó sobre qué es lo que vamos a hacer. Esto es lo que va a ser esta clase, esta charla. Primero vamos a hablar el diagnóstico, por qué conviene medir, después la metodología en sí, cómo armamos cada clase, la secuencia completa que se hizo, cuál fue el hallazgo central, que algo ya les adelanté, y el final es una receta que les voy a dar para montarlo en su propia universidad, sea cual sea la carrera. Em, la primera regla, y es transferible a cualquier materia, que no hay que intervenir a ciegas. Antes de la primera clase nosotros le pasamos una encuesta con un código QR, unas 26 preguntas muy rápidas de contestar y la procesamos con una herramienta muy simple. Después esto se puede hacer muy simple, se las puedo compartir. Y fíjense cómo se ven las barras, ¿no? El tema de si se sienten capaces de usar la herramienta, un poco menos de hacerle buenas preguntas y bastante menos ya de juzgar si lo que les responde está bien o mal. Y esto es un poco la brecha que uno va viendo y, y es justo lo que uno quiere tratar de transmitir. No hay que convencerlos de que la necesitan. Ya ellos la sienten como que es algo necesario, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que sepan usar bien la inteligencia artificial. Y eso los alumnos, la verdad, que lo manifiestan. Eh, Pasó a ser de que aprendan a desconfiar de ella con método, y eso, a ver, vale para un estudiante de derecho, para uno de medicina, para cualquiera. Entonces, estos son los números que empezamos nosotros a analizar. Y todo el diseño de cómo se dio se apoya en un solo principio. Rechazamos obviamente los dos extremos, prohibir, como dice la izquierda. Hoy ya es ingenuo eso, porque ya la usan. Encima hasta sería contraproducente. Hace 15 días Noruega salió que va a prohibirla totalmente en toda la enseñanza de primario y secundario. Creo que no es el camino, sino que hay que ver cómo uno la incorpora, de qué forma, porque eso va a empujar, yo creo que el uso a la clandestinidad, ¿no? Donde nadie va a aprender a hacerlo bien y donde se va a utilizar de todas maneras. O sea, es algo que no podemos tapar el sol con la mano. Y nos quedamos después, por otro lado, en la columna de la derecha, tampoco liberarla totalmente, que dentro de lo que es regularla, creo que primero hay que hacer bien transparentes las cosas. Uno, ¿para qué usa la IA y cómo la usa? La responsabilidad,
porque el tema de que yo soy el autor y respondo por el resultado, eso se lo vamos diciendo muchas veces a los alumnos, y no renunciar al aprendizaje. La IA no puede reemplazar el esfuerzo de que me forma. Y acá va el dato que después van a ver cómo se va manifestando cada vez más. Este principio no lo impusimos nosotros. Cuando nosotros dejamos que los estudiantes escribieran su propia norma, porque ya van a ver cómo lo hicieron, todos, sin excepción, terminaron en esta columna, ¿no? Lo que los chicos pensaron terminó siendo la conclusión de ellos de que hay que ayudar a regular y que ellos pueden participar. Esto es un modelo que planteamos nosotros, que le pusimos el modelo dial, que es cómo estructurar cada clase. Yo después les voy a explicar, hay varias formas hoy, tanto en lo que es armado de las clases, en la evaluación, armado de agentes. Después ya les voy a contar algo mucho más, diríamos, complejo en lo que sería las cosas que hoy podemos hacer. Este dial significa las letras descubrir. Antes de la clase, el alumno explora el tema con la inteligencia artificial, pero a partir de una consigna que arma el docente. Esto es bien clave. La pregunta no es libre, está pensada para que la puedan profundizar. O sea, sería algo relacionado con lo que es aula invertida, llegar a clase habiendo trabajado. Pero ahora no como el aula invertida la conocemos habitualmente, sino con inteligencia artificial. Después nosotros ya el tema sería integrar. Acá es donde el docente debe brillar verdaderamente y es donde debe estar capacitado y formado. Uno debe proyectar, por ejemplo, 2 o 3 conversaciones reales, podríamos decir, de los alumnos con la inteligencia artificial y explicarlas un poco más. Explicar todo el tema de anonimización, ir a los errores de la máquina, ir al tema de las alucinaciones, las famosas alucinaciones como material de clase. Yo creo que eso es muy, muy relevante. Eh, Porque la verdad que este tema de las alucinaciones, que lo hemos sacado 2 o 3 veces en todo el dictado, muchas veces el error de la inteligencia artificial para nosotros se vuelve como una muy buena lección de pensamiento crítico. Luego estaría la A de aplicar un caso o un problema complejo con lo que hay de inteligencia artificial disponible, pero acá lo que evaluamos es otra cosa, es la calidad de la pregunta, si detectan el error, cuál es la conclusión propia de ellos. Y el otro punto es liderar. El alumno cierra produciendo algo para sus compañeros y ahí sí es donde nosotros nos lleva un poco más de tiempo, donde tenemos que hacerle que el alumno termine con sus propias palabras haciendo un resumen, trabajando a lo mejor con un audio, pero utilizándolo como base. O sea, la verdad que va uno participando con todas estas cosas y las va haciendo. Y quiero, a ver, una objeción muy común. Esto no exige que el docente sea experto en inteligencia artificial, sino que exige diseñar buenas consignas, buenos casos, que lo que un buen docente ya lo hace por defecto, o sea, no hace falta ninguna de estas cosas. Y esto funciona igual en cualquier materia, en cualquier cosa. Entonces, un poco que creo que es no experto en inteligencia artificial, sino saber manejarse con todas estas cosas. Lo básico o mínimo, acá son 5 clases. 5 clases. Yo les explico qué es lo que fuimos dando con cada una de las cosas. Primero hicimos como una introducción, dónde estamos, como para que tomen dimensión. Eh, Esa fue una primera clase, marcó las expectativas, se habló qué es lo que saben los alumnos, ahí se hizo todo lo que fue la encuesta. La segunda se trabajó sobre un concepto que lo sabemos muy bien, que es integridad académica en la era de la inteligencia artificial, que terminó con un trabajo de los alumnos, los dividimos en grupos, cada uno podía hablar y explicar sobre este tema. Y la verdad que los alumnos, las intervenciones que tuvieron, era para filmarlos y escucharlos, porque ellos entienden completamente el futuro que se les viene, cómo está, cómo la inteligencia artificial. Y ahí entramos también, ya les voy a mostrar en ejemplos concretos. O sea, hicimos ejemplos de concretos, qué es lo que pensaban, y es para sacarse el sombrero lo que los alumnos plantean. El tercero fue diseñar políticas de inteligencia artificial. Ya les voy a explicar que ellos mismos hicieran ahí en clase y después
se llevaban como una tarea. Sé que ahí obviamente utilizaron la IA, pero tenía otro objetivo, no el tema de no usar o usarla o no usarla, sino otro objetivo. En el cuarto recién hablamos de conceptos técnicos y un panorama en el caso nuestro de la industria. Hicimos 20 conceptos esenciales que necesitan sí o sí conocer los alumnos, se los explicamos, los chicos lo tomaron muy bien y un panorama del sector que fue una de las experiencias más valoradas. Ahí se dieron cuenta cómo hoy en el caso de la medicina eh, dimos 20 empresas, cada uno debía un minuto explicarlas y la verdad que fue una intervención impresionante. Y después, recién en el quinto empezamos a ver alguna herramienta de inteligencia artificial. O sea, fue la transferencia recién en el quinto. No entramos directamente, bueno, vamos a usar la inteligencia artificial, no para nada. No, no creo que sea para nada la forma. Me voy un poquito a explicar la clase uno. Eso fue un panorama de la inteligencia artificial, como una visión general, y ahí hicimos el tema de la encuesta. Y ahí eh, firmamos, digo, con los chicos un contrato con ellos que la inteligencia artificial es una herramienta y no un reemplazo de pensar. La segunda para mí fue una de las clases más participativas de los chicos y donde me llamaron, como le digo, más la atención, que fue la parte ética. No bajamos una definición de lo que está bien, sino que pusimos casos de zona gris como un resumen que ChatGPT le escribió y el alumno entregó como propio, el examen para llevar a casa donde el reglamento no dice nada sobre IA y los hicimos discutir y él fue un recurso que funcionó muy bien, que fue el debate. A cada grupo le tocó defender una posición que probablemente a lo mejor no comparte y obligó a entender al otro y romper el eso está bien, eso está mal, automático y terminando escribiendo compromisos propios, sin darse cuenta que ya empezaron a hacer sus propias reglas. Esta fue una de las clases principales que fue la de involucrarlos. Eh, ellos lo que quisimos hacer es que los estudiantes escriban una norma, no que la memoricen, y este ejercicio tiene tres pasos. Primero, investigan marcos reales, y acá diríamos, buscamos marcos de UNESCO, OCDE, universidades como Recién la Católica de Chile, o sea, universidades que ya tienen algunos marcos, incluso algún marco propio, para ver qué opinaban. Después ellos entre ellos discutían un poco más fino, buscaban bibliografía, que por ahí ellos les servía utilizar herramientas, existen mapas, existen lugares donde están todas estas normativas, o sea, hoy ya podemos encontrar donde ellos pueden acudir y buscar ese material. Y después se llevaba una tarea a la casa que debían escribir su propia norma y después enviarla a los 15 días. Todo eso por grupos, fueron 27 grupos en un más o menos grupo de 3 4 chicos. Y la verdad que después eso fue como un material que les voy a contar al final en qué concluyó. Eh, este fue, diríamos, como uno de los pasos principales y yo creo que es algo que ustedes tienen que tomar como una de las cosas. Nosotros no bajamos normas, nosotros los involucramos a los chicos de cómo hacerlo. Luego fue el tema, como les digo, los 20 conceptos técnicos, que era qué significa algoritmo, machine learning, sesgo, explicabilidad, o sea, ir a cosas que decimos, che, cualquier hoy profesional, alumno, debe conocer estos términos porque están en todos lados y deben saber qué significa. Pero era conceptos técnicos que fue mucho lo que más valoraron después. La verdad que no terminé tomando dimensión de que valoraron mucho conocer esto y subirlo a esos conceptos técnicos con buenos ejemplos. En nuestro caso, los ejemplos eran clínicos, pero cada uno de esos conceptos, obviamente, que aplica a cualquier disciplina. Y después, en la clase 5 hicimos ya herramientas concretas y cerramos con la encuesta final que nos permitió ya medir el impacto. Y quiero detenerme un segundito acá porque es la pregunta que siempre aparece. Che, esto, porque después yo lo tuve que hablar con otros colegas de otras facultades, esto no es solo para medicina. O sea, eh, miren la columna de la izquierda. Esto es lo que no cambia nunca. Primero, medir antes, después el tema del principio de ni prohibir ni liberar,
este ciclo que les pongo ahí de cierta manera con una sigla dial, el hacer que los estudiantes escriban la norma, volver a medir, y eso yo creo que aplica a cualquier carrera. Lo que sí cambia es la columna de la derecha, el contenido. En derecho, obviamente el caso va a ser un dictamen, por ejemplo, en ingeniería algo de cálculo, en economía algún informe. Bueno, la consigna en sí cambia, pero la estructura, como se la estoy planteando, no debería cambiar. Entonces, no es una cosa, diríamos, un traje para hecho para medicina, sino algo que pueden aplicar a cualquier otra carrera. Y acá está una de las cosas que más me impactó. Analizamos los trabajos de 27 equipos. Nosotros no los guiamos hacia ninguna respuesta y el resultado fue unánime. Los 27 equipos, los chicos, eligieron el camino del medio. Ninguno propuso ni prohibir, ni ninguno propuso dejar todo libre. Los 27 pidieron regular, hablaron de transparencia, responsabilidad, armaron, como ellos plantean, un sistema de niveles tipo semáforos. Porque esto, diríamos, una de las cosas que más importa en nosotros que gestionamos, ¿no? En educación. El argumento que uno siempre escucha es: los estudiantes se van a resistir a las reglas. Y eso yo creo, y se los puedo decir en primera persona, es falso, porque uno, cuando le da la voz, cuando uno le dice a los chicos que opinen, que se involucren, son los primeros en pedir reglas claras, porque ellos sí entienden que sin ellas, hasta su propio título de que se van a recibir de médico, de abogado, lo que sea, pierde valor. Entonces, ellos lo tienen muy, muy claro y la verdad que les va a sorprender. Y esto creo que da una palanca enorme frente a las autoridades o sus autoridades, que la norma no la impone el decano, no la impone el profesor, sino que involucra a la comunidad a la comunidad estudiantil, y eso cambia mucho la regla de legitimidad después. Y el trabajo de los estudiantes, la verdad que no fue el objetivo una nota. Lo hicimos, que lo sistematizamos nosotros en una política de después institucional de verdad, como un ejemplo. Obviamente que eso, después que la universidad lo adopte, ¿no? Obviamente que es otra historia, pero los chicos se sintieron muy involucrados. Eh, Hicimos con otra herramienta, con todo lo que los chicos hicieron, como una norma, con varios artículos, y ellos plantearon un sistema semáforo, una grilla donde cada cátedra marca para cada tipo de uso verde, amarillo, rojo, y eso uno la debería, proponen ellos, publicar junto al programa el primer día de clase. O sea, una cosa que podemos adoptar ya mañana. Después plantearon salvaguardas propias de cada campo. En nuestro campo, obviamente, la protección de los datos de pacientes, y en cada uno lo que le corresponde a la disciplina. Ellos plantearon un sistema de sanciones graduado, cuya instancia primaria es formativa y no punitiva, y cómo corregir antes de castigar. Y esto, la verdad que me enorgullece que haya salido de los chicos. Cada concepto salió de ellos. Hablaron de tercerización cognitiva, hablaron de conceptos como trazabilidad intelectual. Todos esos conceptos lo pusieron los mismos chicos, obviamente en trabajo en equipo, ayudados un poquito seguro por IA, pero lo terminaron interiorizando. Y fíjense lo que medimos acá. Recuerden lo que habíamos planteado al principio. La competencia más floja era evaluar con criterio. Eso fue lo que más creció en el post dictado de toda esta materia, de toda esta parte de la materia. Y justo lo que uno quiere de una intervención educativa, que mueva la variable que uno se propuso mover. Entonces, no fue azar, fue cómo se diseñó el dictado. También subió la familiaridad, la seguridad para usarlas. Y si alguien me pregunta por el método, comparamos a cada estudiante consigo mismo, antes y después, y las competencias autopercibidas. Eh, es difícil de atribuir a un mero optimismo lo que se logró, pero la verdad que fue algo para nosotros muy satisfactorio. Y ahora
algo que también no funcionó. O sea, les voy a decir los pros y los contras. La conducta de verificar la información casi no se movió y no alcanzó, podríamos decir, significación estadística en el cursado. O sea, logramos cambiarle la creencia de que hay que verificar, pero todavía no el hábito de hacerlo siempre. Pero bueno, es una parte dentro de una materia. Si uno, creo, lo lleva a toda la carrera, sería muy importante. Hay un dato que sí da tranquilidad, la confianza en la IA se mantuvo igual, o sea, ganaron competencia sin volverse que sean muy ingenuamente confiados, porque si la confianza se hubiera disparado, obviamente tendríamos un problema, pero no pasó. Eh, a ver, básicamente uno reconoce que esto hay que ir haciéndolo, hay que ir interactuándolo, hay que ir mejorándolo, pero es un poco de beneficio de cada una de las cosas. ¿Cómo lo recibieron ellos después al cursado? La calidad del cursado, fíjense, 8 de cada 10 lo recomendarían dentro de lo que sería una nota más alta, pero el dato que más importa es el de abajo. Casi la mitad dijo mirar la inteligencia artificial con matices, con entusiasmo, pero con preocupación a la vez. Y eso es exactamente lo que buscamos, ni que sean fanáticos, ni que estén en el extremo de rechazarla. O sea, sino que tratar de formar profesionales con mucho criterio. Entonces, pasar de una postura extrema a una mirada con matices, eso es una de las cosas que para nosotros tiene más aprendizaje. Y llegamos un poco a cómo montarlo en una universidad. Estos serían para nosotros 6 pasos. Si tuvieran que quedarse con 3, serían midan antes. Sin antes una foto inicial no pueden demostrar nada después de lo que aplican. Y eso es gratis, podríamos decir. Eh, Hagan que los estudiantes escriban las normas. Para nosotros es el paso que más cambia la actitud. Y después nos gustó mucho esta idea del semáforo por cátedra, que eso es algo que podemos adoptar rápidamente. Y una vez más, ¿no? La tranquilidad para el docente, que esto no es técnico, esto no pide que los profesores sepan de algoritmos, sino diseñar buenas consignas, buenos casos, todo lo demás, muchas veces hasta la misma inteligencia artificial nos ayuda. Todos estos materiales, si ustedes quieren, los pongo después a disposición. Em, y acá factores de éxito y errores a evitar también. Diseñar los pros y casos, la calidad del andamiaje define la profundidad. O sea, un poco esto lo aprendimos haciéndolo para que ustedes se ahorren el tema de tropiezos. Eh, Del lado de lo que sí hay que hacer, lo más potente, no escondan los errores de la inteligencia artificial, muéstrenlos, hablen de las alucinaciones. Eso proyectado es una de las clases mejores de pensamiento crítico que van a dar. Y una cosa que siempre me preguntan, ¿cómo sé que aprendieron ellos y no la máquina? Porque mantenemos instancias sin inteligencia artificial en paralelos. O sea, trabajamos mucho con defensas orales, partes de examen sin ninguna herramienta y ahí se va viendo todo este tema. Del lado de lo que hay que evitar, el error más común del sector es confundir, dejar usar ChatGPT con enseñar inteligencia artificial. Si no tiene una estructura, sin casos, sin consignas, directamente darle herramientas, eso la verdad que es delegar a la inteligencia artificial todo, ¿no? Y lo otro, también que tienen que ver muy bien, no sancionen con los detectores de inteligencia artificial. Son poco confiables y hasta los propios alumnos lo pidieron. O sea, hoy por hoy ni Turnitin ni ninguno de esos puede darnos exactitud en todo este tema. En Argentina nosotros estamos dictando incluso inteligencia artificial aplicada a la educación superior. Estamos con cursos para docentes, para gestores y todo, tanto básico como avanzado. También se los dejo a aquellos que les interese. Acá pueden ingresar y verlo a los cursos. Y un poco, ya terminando y abro preguntas, plantear, muchos dicen si la inteligencia artificial va a reemplazar al docente. Yo creo que eso es una pregunta totalmente equivocada porque nos pone a la defensiva, sino
Que para mí la pregunta sería si vamos a enseñarles a usarla mejor. Y creo que dos, tres cosas un poco para llevarse. Un tema, medir siempre con evidencia, incluida la que incomoda. Estructurar con un método, como les planteamos acá, cualquier otro método también es válido, y principios claros, y dar voz. Yo creo que es uno de los temas principales, dar voz a los estudiantes, dejar que los estudiantes escriban reglas, porque cuando uno les pregunta, ellos lo piden. Y esto, a ver, lo puede hacer cualquier cátedra, esto no necesita ningún presupuesto de ningún tipo para nada del otro mundo. La mayoría de las cosas que utilizamos incluso son herramientas gratuitas, encuesta por QR, o sea, quedo a disposición, ahí tienen mi correo, me pueden contactar para lo que ustedes necesiten, pero creo que esto es lo mejor y lo más práctico de explicar, que es una metodología que nos fue muy bien y fue evaluada y tenemos números y datos que podemos concretamente explicarlos. Así que bueno, muchísimas gracias y abro a preguntas. Ahora voy a compartir. Gracias, doctor Majul, por su interesante conferencia y damos paso a las preguntas que corresponden. Y en primer lugar, vamos a tener la participación de María García Espiñeira de Colombia. Adelante, doctora María Cecilia. Muchísimas gracias, doctor Majul. Muchas gracias por su conferencia. Ha sido muy interesante, muy ilustrativa. Nosotros en nuestra facultad precisamente estamos iniciando ese proceso de regular y también de formar en herramientas de inteligencia artificial. Pero mi pregunta va hacia quién regula y quién normatiza, porque si bien se ha hecho un ejercicio con los estudiantes y nosotros también estamos haciendo ese primer diagnóstico, creímos que era pertinente primero formar a los docentes. Por tanto, estamos iniciando con un diplomado enfocado eh, hacia los docentes primero, para que los docentes tengan una idea más o menos homogénea de lo que es inteligencia artificial y no satanizarla, sino utilizarla adecuadamente, ya que está siendo utilizada por los estudiantes definitivamente. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para abordar a los docentes en primera instancia? Muchas gracias. Perfecto. Nosotros venimos de hace 2 años dando capacitaciones y cursos no obligatorios, porque la verdad que también todavía no hemos puesto como obligatorio estas capacitaciones, sino optativo. Y lo primero que fue es, tanto estas capacitaciones de cursos, también decirles que de alguna manera en cada una de las materias tengan algo que vayan incluyendo inteligencia artificial. En las materias básicas, si hay ejemplos de uso, puedo decir, por ejemplo, de simulación o herramientas que la pueden utilizar, y en las materias ya clínicas, como hoy en día en cualquiera de las especialidades se puede ir haciendo. Y junto con eso, como te digo, estos cursos y estas capacitaciones que no las hemos hecho obligatorias por dos motivos. El primero, salimos con los máximos estándares de acreditación, o sea, si nosotros vamos a la letra fría, ni la tendríamos que incorporar porque no hace falta. Entonces, desde el punto de vista legal y por donde le busquemos, no estamos obligados 100% a hacer esto. Entonces, tampoco queríamos obligar 100% a los docentes. Pero por otro lado, como les dije, sería irresponsable no hacerlo. Los docentes se han ido sumando. Nosotros empezamos en el año, me acuerdo en el año 2023, en marzo, antes de que comenzaran las clases. ChatGPT fue liberado el 30 de noviembre del año 2022. Entonces tuvimos la primera reunión docente explicando lo que se venía. O sea, apareció esto no lo vamos a poder anular, no vamos a poder negarnos. Y en ese momento, cuando hicimos la encuesta, de 154 chicos que teníamos en primer año, yo me acuerdo el primer día de clase, lo conocían uno o dos. Y esto que le acabo de mostrar, el 99%, fue en marzo de este año. O sea, estamos hablando marzo 23, marzo 26, de 0 a 100. Y con los docentes no es tanta la velocidad para nada.
Sí, ya lo usan todo, lo usan como un Google, yo digo, vitaminizado, y la idea es justamente enseñarlos a capacitar. Entonces, incluso desde AFACIMERA, eso que les mostré, largamos estos cursos en donde el uno es usar las herramientas, interiorizarse, y el dos es de cómo evaluar, cómo ya instalarlo, hasta cómo puede toda la facultad de entera eh, interiorizar el uso de agentes de inteligencia artificial. Entonces, creo que lo más difícil es capacitar a los docentes. Muchos todavía, no es que estén negados, pero sí lo ven como algo que no les toca. Y siempre digo, ¿no? Si uno por ahí va, entra en algunas aulas y vuelve al año 1700 a otra aula, va a ver que se da la clase igual, con un docente parado adelante, con el pizarrón, hablando una clase de 120 minutos de un tema con diapositivas, ahora bueno, con PowerPoint por lo menos algo más moderno, pero son las mismas clases. Entonces, creo que hay un paso anterior todavía que es a los docentes hacerle el clic de otras metodologías para dictar las clases. O sea, la inteligencia artificial es como un componente más, pero tenemos docentes y no son pocos que les cuesta dejar de dar la clase magistral. Entonces, de la clase magistral, la utilización de inteligencia artificial, tenemos un montón de pasos entre medio que todavía tenemos que hacer el clic, el cambio, y muchas veces ya desde los decanos, los directivos, o sea, es como que no logramos hacer el clic de las tecnologías y dónde estamos parados hoy. Pero bueno, yo creo que es un camino, todo es positivo, todo hay que hacerlo, hay que intentarlo, dejar y sumar a todos los que quieran sumarse. No creo que hacerlo tan obligatorio, sino sumarlo, porque uno tendría que decir, mire, o se hacen esto o se van. Tampoco creo que sea la forma de hacerlo. Así que bueno, fue un poco todos los pasos que se van dando. Y poco a poco creo que esto sí va a ir logrando que se vayan integrando todos. Gracias, Enrique. A continuación, a ver, ahora que está ya activo José Ignacio Ramírez de México, adelante con su pregunta y le agradecería que sean tanto en la pregunta como en la respuesta cortas. Gracias, buenos días. Eh, bueno, mi comentario y después mi pregunta es que pues ya es una realidad que hace unos años, pues ya la inteligencia artificial nos ha rebasado en muchos ámbitos y entonces creo que hablando de reformas al currículo, reformas al plan de estudios, pues deberían de considerar el uso de la inteligencia artificial. Y como bien acaba de mencionar, pues también una reforma o una invitación a los docentes que creo que son pues los principales obstáculos, porque los estudiantes pues prácticamente ya están inmersos en la inteligencia artificial. El punto en toda esta reforma y en todo este tema de inteligencia artificial, pues creo que la parte, y de aquí deriva mi pregunta, la parte que queda un poco volando sería el uso ético de la inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podríamos nosotros garantizar un uso ético de la inteligencia artificial en la educación? Bueno, particularmente en la educación médica, pero prácticamente en cualquier rama. Los tres puntos principales donde uno debe abocarse antes de comenzar cualquier cosa relacionada con el tema es integridad académica, o sea, la integridad académica en todos sus aspectos, y como les digo, hablada con los alumnos en todo. El segundo punto es relacionado también con el tema de la ética, es cuándo, cómo, o sea, explicar todo lo que es ética y gobernanza de la inteligencia artificial en educación, es un gran capítulo. Y el tercer punto es crear y hacer reglas claras que hoy puedan eh, abordar todos estos desafíos, porque obviamente de que los profesionales hoy, hasta muchas veces ya recibidos, lo están utilizando en forma poco ética. O sea, lo que pasa es que va más rápido lo que hace la inteligencia artificial que lo que se pueda legislar y todo. Hoy no existen normas generales ni normas claras. Creo que hay que insistir mucho ustedes en el papel de gestores de la educación, de que más allá de enseñar herramientas, como les digo, todas estas cosas, estos tres puntos, y como les dije ahí en el ejemplo, es lo principal que hay que estar encima, machacar, machacar. Y los alumnos lo saben,
los alumnos lo reconocen. Como les dije, fue una experiencia muy linda, los debates con los alumnos y ellos lo ponían sobremanera. Cuando le dábamos ejemplos de chicos que se copiaban o hacían así, ellos mismos exponían la grave situación por la que estamos viviendo. Entonces creo que es un trabajo muy de hormiga, de trabajar mucho con los alumnos, con los docentes y confiar en que va a primar la ética sobre el uso, pero no lo podemos saber nunca. Gracias, doctor Majul. A continuación, María Elena Velázquez de Colombia, por segunda vez. Gracias, doctor. Doctor Enrique, mi pregunta sería, ¿cómo escogieron esos 5 temas para las clases y en qué año las dictaron o las dictaron para todos los años de medicina? Gracias. Bien, los 5 temas, a ver, yo vengo participando de hace del 2024, hay como un foro mundial de inteligencia artificial a nivel mundial y educación superior. Capaz que a lo mejor alguno de ustedes participe, por Google, nació en el 2024, y ahí empezamos a intercambiar con muchas universidades del mundo. Y ahí empezamos con estos procesos de prueba-error. Yo siempre digo de que hoy no puede haber un doctor en inteligencia artificial y educación superior porque tiene exactamente 3 años de haber comenzado a cursarse esta nueva carrera. A algunos les puede interesar más, a mí me gusta mucho este tema, me pueden encontrar con este tema en varios lados, pero nadie nació ni sabiendo ni supimos que nos iba a llevar tan por delante. Entonces, en función de todos esos intercambios y todas esas cosas, buscamos esta forma. La mayoría empiezan, che, vamos a usar herramientas con los alumnos, con los docentes, cómo utilizarla. Y no, o sea, es el quinto paso. Así que fue una metodología propia, totalmente surgida de los intercambios. No está escrito en ningún lado, no sale en ningún lado. Ahora vamos a salir con unas publicaciones, pero no es algo que la hayamos tomado de algún lado, sino que fue a lo mejor hasta prueba de error nuestro y nos fue muy bien con la forma. Bien, ¿alguna otra pregunta por parte de los participantes? Bien, en la Doc, ¿y actualidad, en qué año la aplicaron? ¿En qué Ah, año metieron las clases? Segundo ¿En qué año año de de medicina? medicina, segundo año de medicina. Ah, Dentro de la bien. carrera, yo soy el titular de química. Fíjense la paradoja. Yo soy el titular de química, que es química 3, que es la química médica, donde toda la parte del laboratorio y todo. Entonces, dejamos un poquito talleres de química en sí y dimos esto como complemento tampoco para sumarle más clases a los chicos. Entonces, me tomé yo, diremos, como yo es un tema que me apasiona mucho la inteligencia artificial del año 2000. eh, Pedí permiso, lo tomé y bueno, y salió muy bien. Ya es el tercer año que lo estamos dando. bien, de acuerdo a lo expuesto y según las recomendaciones actuales en el contexto actual de la integración de la inteligencia artificial en los currículos médicos, y como una estrategia de implementación, las facultades de medicina latinoamericana podrían crear una asignatura pero longitudinal, denominada Inteligencia Artificial y Salud Digital, que podría estar distribuida a lo largo de la formación en el pregrado. Estaría integrada por algunos módulos progresivos sobre fundamentos de inteligencia artificial, análisis de datos biomédicos, apoyo al diagnóstico, medicina de precisión, investigación, que es un tema también importante que se ha introducido para la asistencia por inteligencia artificial, la parte ética que ha sido remarcada, ¿no? En esta exposición, la regulación y podría culminarse con un proyecto integrador durante el internado. Este enfoque, pues, va a evitar sobrecargar el currículo con múltiples cursos independientes y hacerlo de manera transversal va a facilitar la incorporación gradual, contextualizada y orientada al desarrollo de competencias clínicas, científicas y humanísticas. Bien, yo creo que agradecemos la participación excelente de a ver, no quiero negar la participación de todos, tenemos yo creo que un espacio, a ver, pero rápidamente para Roswell. Muchas gracias. Creo que ya en algunas conferencias previas pudimos hablar también de
la proyección a futuro de la medicina. Y sí es muy necesario que avancemos en el tema de inteligencia artificial. El doctor presentó una pregunta de si la inteligencia artificial va a sustituir a los docentes. Tenemos el riesgo que conforme pasen los años, la inteligencia artificial sustituya, pero a los médicos. Entonces, es muy importante como tal que avancemos como médicas y médicos en formación o ya graduados para la utilización y la conducción de la inteligencia artificial y nos preparemos para cuando la sociedad utilice más la inteligencia artificial para la sustitución del acto clínico propiamente, ¿no? Entonces, tenemos que ir de una manera más acelerada. Entonces, felicito a nuestro ponente del día de hoy de Argentina que nos dio un gran panorama. Me llevo lo de los semáforos, que me pareció buenísimo. Gracias. Bueno, gracias Bárbaro. por su comentario. Agradecemos nuevamente entonces a nuestros ponentes, excelentes ponentes, que en verdad nos han motivado mucho con el desarrollo de su temática. Y aprovechamos tenemos una pausa que va a ser hasta las 11 de la mañana, así que nos reencontramos a esa hora.